te lees este texto y piensas, Pedro, ¿por qué no nos dices qué de verdad sientes sobre estos falsos maestros? Si son nuevos con nosotros, estamos cruzando el libro de Segunda de Pedro, uno de los libros más descuidados del Nuevo Testamento, y aquí encontramos una de las razones por las cuales ese es el caso, ya que Pedro tiene palabras fuertes para los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Hay muchos versículos aquí que no se encontrarán en una taza de café o en una sábana, pero son importantes aún así al intentar crecer en piedad. Así que oremos juntos al entrar a este final del capítulo. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias porque el salmista está en lo correcto el decir que el abrir de tu palabra da luz y da entendimiento al simple. Y oramos que esta noche nos des entendimiento. Te damos gracias que tu palabra es entendible y creemos en la claridad de la Escritura. Y que al estudiar tu Escritura, Señor, nos hagas un pueblo con buen discernimiento lógico y podemos detectar la verdad y las mentiras. Danos más que rectitud en creencias, Señor. Danos entendimiento que nos haga más humildes, más amantes. Ayúdanos a usar el discernimiento esta noche para ese fin y en Cristo oramos. Amén. La última semana, si estaban aquí, empezamos este capítulo hablando de estos falsos maestros. Me refería a ellos como engañadores teológicos que no se aparecen y dicen, hoy soy un falso apóstol o con una camiseta que dice, abrázame, soy un falso maestro, sino que entran como lobos y hacen gran daño al rebaño del Señor. Y estamos en el capítulo 2 de esta carta y hay que recordarnos del propósito de Pedro al escribir esta carta. Él está hablando de la necesidad de seguir virtudes específicas, de crecer en piedad, y termina el libro diciendo que continúen creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y el mismo propósito está aquí en el capítulo 2, simplemente que es en lo negativo. En el capítulo 1 es todo lo que deberíamos seguir, pero en el capítulo 2 son cosas específicas que tenemos que evadir si queremos crecer en piedad. Al mirar este capítulo queremos mantener ese propósito en nuestra mente, que el goal de detectar y evadir las falsas enseñanzas es crecer en ser más y más como Cristo. Así que veamos lo que dice estos falsos maestros, sus motivos y lo que están enseñando, y luego quiero considerar cuál debería ser nuestra respuesta a estas falsas enseñanzas. Y para hacer esto quiero considerar el contexto inmediato y quiero también ir al libro de Judas para encontrar más ayuda. Así que estén preparados para ir al libro de Judas. Hay mucha similaridad, dije. Hay muchos comentarios que explican la Biblia y tienen a Segunda de Pedro y a Judas en el mismo volumen, y en nuestra exposición centrada a Cristo que lo escribió mi mentor y profesor Jim Shaddix. Y al leer el libro de Jim Shaddix, su comentario en Segunda de Pedro capítulo 2, me encontré una ilustración interesante que él dice que estaba explicando cómo en un cierto momento estaba intentando conseguir privilegios internacionales para viajar más rápido, y al ser entrevistado en el 2002, él volviendo de las Filipinas intentó traer muchos cuchillos al avión, entrar con cuchillos al avión, y se los confiscaron. Él no se había dado cuenta que uno no simplemente podía traer muchos cuchillos a un avión. Y me dio risa esto, número uno, porque ¿quién piensa que se puede hacer eso? Pero más sorprendente para mí fue que él dijo que los estaba trayendo para mi hijo, para la colección de cuchillos de mi hijo. Y si no saben, uno de sus hijos es uno de nuestros pastores, que es Shane Shaddix, que está predicando en casi 3 semanas. Y si en varias semanas ven a Shane, pregúntense, ¿él parece alguien que tendría una colección de cuchillos? Pueden tener sus propias colecciones. Si ven al hermano de Shane, que está es un militar, uno pensaría, sí, él probablemente tiene cuchillos, pero aparentemente Shane tiene. Así que cuídense con Shane.
No, no se crean que él no hace nada. Él tiene cuchillos, no de las Filipinas, pero de otros lugares. Y Sharix usa esta ilustración para hablar de cómo estos falsos maestros están intentando entrar al avión con los cuchillos. Al destruir el Evangelio, negar la venida de Jesucristo. Y es un pasaje que debemos considerar como una advertencia. Necesitamos el aliento de la Escritura y también las advertencias. Pedro no les da un nombre a estos falsos maestros y a lo que están enseñando, pero probablemente es una versión de epicureanismo que estoy seguro que ustedes están leyendo esta semana. Los epicureanos están mencionados en Hechos 17 con los estoicos que estaba hablando Pablo en Atenas. Y al leer este capítulo y al leer el capítulo 3 de Segunda de Pedro, la mayoría de los estudiosos creen que hay un tipo de pensamiento epicureanista que está hablando Pedro aquí. Estaban buscando evadir el dolor, estaban llamando virtud a varios vicios y no creían en la providencia de Dios, no creían que Dios estaba involucrado en el mundo. Veremos más de eso en el capítulo 3. No creían en la vida después de la muerte y no creían en el juicio final. Este fue un movimiento muy popular, filosófico, y estaban intentando de unir aspectos de la cristiandad con el pensamiento epicureano, así para esconderlo. Y pueden ver por qué esto sería atractivo. ¿Quién no quiere oír que no hay juicio, no hay segunda vida? Todo día es Las Vegas. Peca a la luz y haz lo que quieras. Así ven que este tipo de ideas siendo explicadas aquí, y veamos esto antes de ver cómo debemos responder. Me moveré rápido, así que estén listos. Quiero ver primero sus motivos. Él dice que estos falsos maestros están motivados por la arrogancia, por la sensualidad y por la avaricia. Son atrevidos y obstinados, o atrevidos y arrogantes. Dicen, no tiemblan cuando blasfeman las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayor en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Aquí son oraciones muy complicadas. ¿De qué está hablando Pedro? Dice que blasfeman a los gloriosos. La palabra los gloriosos son a las glorias, lo supernatural. Y cuando leen esto, puede que piensen primeramente que está hablando de ángeles, de seres espirituales buenos. Pero aquí necesitamos claridad, porque Judas habla de esto y nos explica cómo leer las glorias. El libro de Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículo 8, dice, hablando de estos falsos maestros, y ya ha citado varias cosas que Pedro ha dicho también, dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, los falsos maestros, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las majestades angélicas. Y usa después este ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En otras palabras, este ángel tuvo suficiente humildad para reconocer que no tenía el poder ni la autoridad de simplemente ir a juzgar a los espíritus malos. Estos espíritus malignos que él se lo deja al Señor y dice, el Señor te reprenda. Y esa es la idea que tiene Pedro. Hasta los ángeles no hacen esto. Esta es una ilustración de lo arrogante que eran estos falsos maestros. Piensan que pueden hacer lo que sea. Se burlan de la idea de la maldad. Se burlan de la idea de que hay cualquier tipo de influencia maligna. No tienen ninguna
confianza en el Señor. Así que esa es la primera marca de estos falsos maestros, una falta de humildad y una presencia de arrogancia. Esto se expande más en el versículo 12 cuando dice: pero estos, los falsos maestros, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, son como animales irracionales, actúan en maneras subhumanas, en vez de ser como ángeles, son como animales. Animal sucio. Criaturas de instinto, en vez de vivir por el espíritu, están siendo manejados por sus impulsos, viviendo vidas autoindulgentes. Han nacido para ser capturados y destruidos. Parecen que son libres como un animal en el bosque, para ser eventualmente capturado y destruido y consumido. Están blasfemando en ignorancia. Se presentan como expertos, pero está arraigado en la ignorancia. En el versículo 13 dice: están sufriendo el mal por su iniquidad. Dice que están sufriendo el mal como pago de sus iniquidades, como Romanos 1, cuando Pablo dice que básicamente que Dios los ha dado a estos vicios. Así que no es una imagen linda, ¿no? En el domingo en la noche, al ver la arrogancia de estos maestros. Ahora están siendo liderados por su sensualidad. Lo cuentan deleite andar en placeres disolutos durante el día. No hay intento de esconder la inmoralidad en las cuales están envueltos. Están delestándose en sus engaños, se me olvidó decir, son manchas e inmundicias, son una mancha sobre la pureza de la iglesia de Cristo, y disfrutan de sus mentiras, se deleitan en sus engaños al banquetear con ellos. Irán a banquetes con quien sea, y esto tiene una referencia a la cena de Agape en la iglesia temprana, que aparecían a estos momentos santos y introducían inmoralidad y mentiras y iniquidad. Tienen ojos, versículo 14, llenos de adulterio, están buscando seducir o tomar ventaja de alguien. Es parte del pensamiento epicureano. Tienen apetitos insaciables del pecado que no pueden satisfacer sus almas, y seducen las almas inestables. Seducen en una manera como intenta un pescador buscar un pescado. No están arraigados en la sana doctrina. Los que son estables en su fe están buscándolos para destruirlos, y citamos a Judas, que dice que debemos construirnos sobre nuestra más fiel fe. En el capítulo 3 termina Pedro diciendo al final del libro: no sean engañados del error de las personas sin ley y pierdan sus propias estabilidad. Está intentando de destruir a estas personas inestables. Después la avaricia también los guía. Versículos 14 dice: tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Es la palabra que Pedro dice: ejercítense en la piedad. Y aquí dice: ellos son muy buenos en la avaricia. Lo planean, lo piensan sobre ello, trabajan, y son hijos de maldición. No son hijos obedientes del Padre, pero son hijos parados bajo el juicio divino. Y Pedro entonces agarra del Antiguo Testamento un ejemplo de estos falsos maestros, y se encuentra una historia de Balaam en el Antiguo Testamento, una historia muy extraña. Han abandonado el camino recto. Debería ser obvio para nosotros que el camino, todo lo que hemos visto es el camino incorrecto. Pero aquí vemos que han abandonado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Y este es un profeta en el Antiguo Testamento que es similar a estos falsos maestros. En Números 22 al 24, el rey de Moab, que era un vecino rival de Israel, temió a Israel, intentó pagarle a Balaam, un profeta de Dios, que pronuncie juicio sobre Israel, porque no pensaba que su milicia podía pelear contra Israel. Y al principio Balaam dijo que no. Después tomó el dinero, intentó maldecir y no pudo. Lo único que pudo hacer fue bendecir a Israel.
bueno, aún quería ganar, aún quería, estaba siendo avaro, y le dice a Moab, pueden tener a sus mujeres, seducir a los hombres de Israel, le dice al rey, y Dios juzgará a Israel por esa inmoralidad, y así pueden tener su maldición. Balaam aquí es representante de estos falsos maestros, y en una parte de esta historia, yendo a encontrar al rey de Moab, fue reprendido por su transgresión por una muda bestia de carga, un burro mudo, y el ángel del Señor aparece al rey de Moab, y Balaam el burro se sale del camino, y el burro dice, ¿por qué tú me das a mí? No te he hecho nada más que bien. Y después reprende a Balaam por su error. Después de hablar de animales irracionales, Pedro, hablando a los falsos maestros, diciéndoles animales irracionales, está diciendo, ni siquiera son como el burro. El burro fue un animal racional, conocía la verdad, y Balaam fue reprendido por esta muda bestia de carga. He oído un aviso, alguien me dijo una vez, Dios habló por un burro en el Antiguo Testamento, así que si habla a través de ti, no te pienses gran cosa. Entonces aquí tenemos arrogancia, avaricia y sensualidad. Eso no es lo que queremos ser. Queremos ser marcados por santidad y generosidad. Ahora, número 2, sus enseñanzas. Y habla varias cosas de sus enseñanzas. Dice, no tiene vida. Él dice, Pedro es como alguien que conoce los campos y advierte sobre los lobos. Dice, estos son manantiales sin agua. Es una imagen muy vívida de las falsas enseñanzas. Los que tienen sed, buscando vida, llegan ahí y no se encuentran nada. Son una bruma impulsada por tormentas, se van entre ideas y filosofías y enseñanzas. Es similar como en Hechos 17, cuando Pablo está en el Areópago y está hablando con los estoicos y los epicureanos, y ellos solo querían hablar de nuevas ideas todo el tiempo. Estaban volando de lado a lado, y ven esto de nuevo con las personas que no son estables, doctrinalmente estables. Si es el evangelio de la prosperidad o si es un culto específico, una falsa religión, las personas que no están arraigados, que no se han construido sobre la más santa fe, son robados por estos individuos que han sido robados también, y se mueven como una bruma. Para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, están bajo la mano de Dios. Él los juzgará final y completamente cuando todo se acabe, y si no pueden arrepentirse. Y este es la imagen en el versículo 17, es sin vida. Y esto es diferente a nuestro Dios hoy, que nos alimenta, que nos da nutrición con la verdad de la Escritura, que nos satisface, que nos da lo que necesitamos. Dice ahora que su enseñanza es atractiva. Hablando con arrogancia y vanidad, hablan con mucho show. Dice, hablan altos, son personas que hablan muy bien, y eso es algo que pasa mucho con los cultos que hablan de esta manera, pero el contenido es vano. Dice que ellos llaman los apetitos sexuales para buscar a las personas débiles, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Están abogando por una vida pagana que era dominante en el primer siglo, y la mayoría apenas pueden escapar de sus mentiras porque es tan atractiva. Y aquí vemos que Segunda de Pedro ilustra una historia en la Biblia entera, y es el hecho. Una gran pregunta para todos es: ¿a quién escucharás? Desde el principio de la Biblia es la serpiente que dice: ¿dijo de verdad Dios? Cuestionando la autoridad, la verdad de Dios, y tienen este problema
en las palabras de la Escritura de que quién es que seguimos, a quién escucharemos. Y en el libro de Proverbios es la palabra el camino de la verdad o el camino de la necedad. Y en Proverbios 6 y 7 vemos al padre hablando a su hijo sobre la señora inmoral, de que trata el hombre, cómo está intentando seducir al hombre. El mundo nos está predicando sermones por las películas, por las noticias, por la música o por falsos maestros. Tenemos sermones siendo predicados. Y aquí vemos que es atractivo. Podemos ser atraídos por falsas enseñanzas si no estamos arraigados en nuestra santa fe. Así que creamos en Jesucristo, escuchemos a Jesucristo. No hay verdad afuera de Cristo, no hay vida afuera de Cristo. En Él está la fuente de la sabiduría que nos dice que su verdad nos dará libertad. Y toda falsa enseñanza simplemente te esclavizarán. Y eso es el próximo versículo 19 al 22. Prometen libertad, pero no es libertad. Les promete este tipo, no hay juicio, no se siente bien oír eso. Pueden vivir sus placeres sensuales, ¿no suena bien eso? Y Pedro dice, ¿saben lo que pasa? Cuando se rinden al pecado de nuevo y de nuevo y de nuevo, no son libres, están esclavizados. No son libres. El pecado nunca nos libra. El pecado siempre nos esclaviza, siempre nos miente, siempre nos hace estúpidos. Terminamos siendo como el perro al final de este capítulo. Y Pedro les dice, no. Están dando falsas promesas. A lo que los guían no es vida. Es tan diferente a la palabra de Dios, que nunca falla, que está llena de verdaderas promesas. Recuerden cómo comienza el libro en el capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos ha dado sus preciosas y grandes promesas. Nos ha dado promesas para que a través de ellas podamos volvernos partícipes en la naturaleza divina. El Evangelio nos da estas promesas que son verdad, que nos cambian la naturaleza, que nos liberan. Y aquí, como va a explicar en los versículos 20 al 22, estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas nos dan mentiras vacías y dejan a las personas sin cambio. El perro sigue siendo el perro haciendo cosas de perro. El puerco es un puerco haciendo cosas de puerco porque no han sido transformados. Dan falsos evangelios no transforman. Pero las promesas de Dios, las verdades del evangelio nos hacen partícipes en la naturaleza divina. Y es una cosa esclavizadora y queremos presentarle al mundo, puedes ser libre, puedes ser libre, puedes disfrutar de esta vida. Pedro elabora lo que acabo de decir en los versículos 20 al 22, que explica cómo estos falsos maestros, de cierta manera, interactuando con el evangelio, pueden de alguna manera hicieron una profesión de fe, pero por sus creencias y sus acciones demuestran que esa profesión es falsa. Nunca verdaderamente creyeron para comenzar, igual que las cuatro tierras, que como dice Cristo, que parece que darán fruto, pero no. Y explica diciendo, porque si después de haber escapado las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el conocimiento. Conocer tiene responsabilidad porque necesitamos responder a lo que sabemos. Y al ser enseñados el Evangelio, enseñados la verdad, hacer una profesión falsa para comenzar y volver a esta vida enredada. Y dice, hubiera sido mejor para ellos no conocer que haber conocido este camino de la verdad, como lo llama. Camino de justicia. Aquí vemos de nuevo, hay dos caminos, esta teología de dos caminos. En el Salmo 1 tienes dos maneras de vivir. Tenemos el camino Cristo que habla, el camino estrecho, el camino amplio. Y aquí tenemos a Balaam, el camino de la sensualidad y el camino de la arrogancia o el camino de la justicia. Al ver a Cristo, el justo, y caminar en sus caminos.
Hay que vivir de una manera no autorrecta, sino en Cristo. Y concluye con un proverbio 26:11. Lo le ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito. No creo que hay que exagerar esto demasiado. Tienes la imagen. Tenemos tantos animales en este capítulo, ¿no? Los burros, los perros y los puercos. Bueno, los perros no eran lindos en el primer siglo, no eran reyes como en mi casa, que se encuentran y levantan sus cosas las personas al ir caminando. Ojalá que mi esposa me mirara como mira a nuestro perro. Pero nunca me da comida por ir al baño y no mentiré, soy un viejo, tendría muchas. Los perros eran asquerosos, déjame buscar de nuevo tu atención. Y estos maestros volvían a su vieja vida y eran como los perros que vuelven a su propio vómito. Este es el pecado. Y ser como Dios, la piedad, es como ir a la mejor comida. Ir a Cristo es mejor que lo que hemos cantado, lo que alimenta y nutre. O la puerca se lava a sí misma y vuelve a revolcarse en el cielo. Sus enseñanzas son sin vida y esclavizan. Y creo que es importante ver esto sobre los falsos maestros porque somos nueva creación. El Evangelio nos hace nuevos, nos cambia porque somos nueva creación y cualquier otra cosa no hará eso. Tengo 6 puntos de respuesta. Y le dije a Brett que edite uno subiendo aquí. Tenía una coma donde no pertenecía. Déjame darte los 6, simplemente los voy a resaltar. Vienen de este capítulo y el último viene del libro de Judas. Y quiero ver que veamos una cosa de Judas sin terminar. Así que número 1, no sean sorprendidos por la presencia de los falsos maestros. Él habla de la inevitabilidad de los falsos maestros al principio del capítulo. Los esperamos. Cristo nos dijo que en los últimos días habrían falsos maestros entre su venir y su segunda venida. Número 2, no pierdas gozo por la presencia de los falsos maestros. Cristo es soberano sobre ellos y los juzga. Número 3, no seas engañado por las enseñanzas de los falsos maestros. Esta debería ser obvio de este capítulo. Son persuasivos, pero son destructivos. Y uno de los trabajos de un pastor, según Tito 1:9, es dar enseñanza, reprender y contradecir a los falsos maestros. Número 4, haz que tu llamado y elección sean seguros. Noten esto del capítulo 1 donde Pedro habla a los creyentes de dar fruto, de asegurar su llamado, crecer en piedad. Aquí ven un caso en los cuales habían hecho una profesión falsa, pero habían negado a Cristo por sus vidas. En otras palabras, ¿conoces a Cristo? ¿Creces en piedad? Número 5, sigue el camino de la justicia creciendo en el conocimiento de Cristo. 11 veces creo que en Pedro vemos esta idea de conocimiento y así termina también el libro, crezca en el conocimiento de Jesucristo. Sigamos el camino de justicia. Y número 6, sé ministro de misericordia y verdad a todos, incluyendo a los que están esclavizados por falsos maestros. Y quiero que vean esto en Judas, antes de orar. En Judas, en el capítulo, bueno, solo hay un capítulo, así que en el versículo 17 dice varias cosas que Pedro dice. Lo dice de maneras diferentes, pero noten, dice el versículo 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos maestros habrán burladores que irán tras propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Su naturaleza no ha cambiado. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, creciendo en piedad, edificándose en su fe, orando con una relación verdadera de Dios, orando en el Espíritu, pueden orar y Dios los oye. Conservaos en el amor de Dios, hagan su llamado seguro, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
los falsos maestros estaban negando su venida en Pedro. Y ahora Judas añade esto, y creo que es importante al responder a los falsos maestros. Y tened misericordias de algunos que dudan. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Quiero que noten cómo Pedro dice a los creyentes que sean ministros de misericordia y verdad a todos, incluyendo a aquellos que dudan, aquellos que están en el fuego, aquellos que se han ido tan lejos que han sido profundamente afectados por los falsos maestros. Hay una progresión de los menos afectados a los más afectados en el versículo 23. Y dice al grupo número 1, ve gentilmente a ellos. Número 2, a los que dudan. Número 2, rápidamente arrebátenlos del fuego. Y número 3, tengan con temor, con misericordia con temor, tengan cuidado de que no se agarren con ellos también. Así que la respuesta con las que nos deja no es condescensión a los que están en las falsas enseñanzas, no es arrogancia, no es orgullo, es misericordia. Tengan misericordia sobre aquellos que dudan. Es fácil perder la paciencia con los que dudan el Evangelio, pero no debemos. Es tentador ser duros cuando pensamos que las personas no tienen todo juntos. Pero hay que hablar con gentileza y verdad. Y dice a los otros, no se rindan sobre los que tienen las falsas enseñanzas. Arrebátenlos del fuego. Y a este último grupo dice, tengan misericordia hacia ellos, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Cuidado al entrar a una vida que está en pecado. Y que no te contamines. Seguro conocemos aquí en este grupo personas que están en cultos y en lugares difíciles sin el Evangelio. Eso debería dolernos esta noche. Deberíamos orar por ellos, tener misericordia, hablarles la verdad y desear verlos salvos y conocer que Dios nos ha salvado a nosotros, ha tenido misericordia hacia nosotros y nos ha rescatado del fuego. Y ahora nos llama a ser sus ministros y embajadores de verdad. Al mundo necesitar oír las mejores nuevas del mundo. Porque Cristo vino y murió la vida perfecta y murió y vivió una vida perfecta y ascendió al cielo. Y en un mundo de malas noticias podemos decir las buenas noticias al mundo. Preparémonos ahora para tomar la cena del Señor para recordarnos de estas buenas noticias. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias que usas tu palabra para santificarnos, que Jesucristo nos santifica en la verdad. Señor Jesucristo, damos gracias hoy por tu enseñanza, por tu muerte, por tu resurrección victoriosa y por la esperanza que tenemos en el Evangelio. Al ver la significancia en la cena del Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que tienes para nosotros. Sé magnificado, sé alabado en el nombre de Jesús. Amén.